Desarrollamos el presente contenido que habla sobre las identidades bolivianas para los cursos de quinto de secundaria. En este contenido vamos a desarrollar la diversidad de culturas y por ende la identidad de las diferentes culturas existentes que habitan, que coexisten en nuestro territorio. El Estado boliviano adoptó lo que es la pluralidad justamente para reconocer a todas las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y por ende a todos y cada una de sus lenguas o idiomas. Hablamos sobre la diversidad y la pluralidad en Bolivia. Para darnos cuenta de la diversidad, basta con ir al mercado, a una actividad donde vamos a apreciar la diversidad cultural existente en las diferentes regiones del territorio boliviano, la forma de vestir, en la forma de hablar, diferentes formas donde se expresa la diversidad y la pluralidad en Bolivia, tomando en cuenta de que siempre se maneja en el marco del respeto, porque ninguna cultura está por encima de otra. Bolivia se ha identificado como un estado plural y diverso en sociedad, con bolivianas y bolivianos diferentes unos de otros, ya sean físicos, intelectuales, culturales e incluso ideológicos. De esta manera logramos construir nuestras identidades mediante la unión enriquecida en nuestra realidad. Entonces, sabemos que Bolivia se identifica como un estado plural, donde cada individuo tiene diferentes características, tiene una identidad propia, tiene una forma de pensar muy particular y por ende las culturas son diferentes unas de otras. Cuando hablamos de pluralidad, se asume como un concepto que remite la diversidad de una sociedad. Tomando en cuenta esas diferencias, cabe recalcar que en nuestro territorio está lo que es la pluralidad, de que cada uno de estas culturas, de esta forma de pensar, es propio y reconocido por el Estado. En la imagen podemos apreciar diferentes figuras de grupos autóctonos, de grupos originarios, ya, que son parte y miembro del territorio boliviano. ¿Qué es la identidad? La identidad no es más que un conjunto de características propias que una persona o un grupo de o un grupo que desea distinguirse de otro. Entonces la identidad son las características particulares que cada persona posee o cada grupo social. Es lo que nos diferencia unos contra los otros. Yo tengo mi propia forma de caracterizar mis actividades, así como cada uno de los bolivianos tiene una identidad propia, algo que le guste, algo que le agrade. A nivel nacional, en las diferentes o en los diferentes departamentos vamos a encontrar grupos sociales con diferentes características, grupos culturales que tienen características propias, una identidad propia, el cual van a buscar la forma de hacer que resalte de entre todos, pero no significa que se van a imponer ante otra identidad cultural, sino coexistir, hacer que esa identidad cultural empiece a tomar importancia. La identidad es la forma en la que una comunidad humana organizada asume de
forma consciente las manifestaciones de su ser espiritual y material, creado durante su devenir histórico. Entonces, la identidad nos menciona claramente, es la característica propia de la comunidad humana. Son todas esas manifestaciones que la sociedad o el grupo cultural va expresando y que lo hace diferencia o que lo hace diferente de otro grupo cultural. Entonces, la identidad son esos pequeños detalles que van formando un todo, como vemos en esta imagen. Cada pieza es parte de nuestra identidad personal y por ende parte de identidad cultural, de los rasgos físicos y culturales propias que tenemos cada uno de nosotros. Cultura, identidad y vida en comunidad. Nos dice que la cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Entonces, la cultura es lo que caracteriza a cada grupo social. Cada grupo social, cada comunidad indígena, cada grupo cultural tiene tiene elementos particulares, no mejores ni superiores, pero que son propias de su cultura. Para que una cultura sea considerada como tal, tiene que tener las siguientes características, nos menciona. Primeramente nos habla de las creencias. Cada cultura tiene su propia creencia religiosa o espiritual. Puede ser que dentro de algunas culturas su creencia se basa en el respeto a la madre tierra, en el respeto a la simbología. Entonces, cada cultura adopta su propia creencia de manera particular. También tiene que contar con las normas, actividades o situaciones claras en donde se delimite qué actividades puede hacer cada integrante del grupo social. La norma es la conducta que rige el comportamiento de las personas. Tú como parte de un grupo social puedes, no sé, escuchar este tipo de músicas. Este otro tipo de músicas es prohibido. Entonces, para ser parte de una cultura hay que adecuarnos a sus normas. Los valores. Cada cultura tiene sus propios valores como seres humanos, como también valores espirituales. Dentro de los valores tenemos, por ejemplo, el respeto, honestidad, dignidad, lealtad, tolerancia y empatía. Otra característica muy particular de cada cultura es el lenguaje. Y esto de repente va a caracterizar diferencias más notorias, más claras. La cultura quechua, su forma de hablar, su idioma es muy diferente a la cultura aymara o a la cultura guaraní, pero no significa que sea superior o mejor que alguna de estas culturas. Los símbolos son los pequeños detalles o pequeños gran detalles que identifican de manera particular a la cultura. Por ejemplo, los símbolos patrios bolivianos son únicos, son propios de nuestro país. No puede haber otro país que tenga como bandera, como símbolo, la rojo, amarillo y verde. ¿Por qué? Porque es un símbolo propio de nuestra región. Tecnología. Cada grupo social, cada grupo cultural tiene su propio desarrollo tecnológico que lo caracteriza y que lo utiliza dependiendo a sus características. La identidad para ser parte de un grupo cultural, para ser parte de una cultura, tenemos que adoptar la identidad propia de la región, la identidad propia de la
cultura. Culturalidad y la interculturalidad. La intraculturalidad dice que consiste en recuperar y fortalecer el interior de las culturas, lo mío, lo propio, lo nuestro. Ya la intraculturalidad, las actividades propias que se viven en nuestra región, y por ende hay que empezar a fortalecer, a recuperar para poder exteriorizar. Ya entonces la intraculturalidad es lo propio, partir de lo nuestro. Y lo intercultural, interculturalidad es la interacción entre dos o más culturas que han entablado un diálogo horizontal, es decir, que ninguna cultura se encuentra sobre otra. Entonces, la interculturalidad es la convivencia pacífica, armónica, entre diferentes grupos sociales o entre diferentes culturas. Yo tengo mi cultura propia, tú tienes tu cultura propia, pero no por el hecho de que cada uno de nosotros tengamos o seamos de culturas diferentes, no nos vamos a hablar. Podemos coexistir, podemos interactuar, podemos compartir conocimientos culturales. Entonces, es la importancia de la interculturalidad, no basarnos en el hecho de que mi cultura es superior a la de otros, no, sino que mi cultura puede ser compartida con otro grupo cultural. Valores, o que diga principios y valores de la vida en sociedad, normas de trato social, ético y moral. En este aspecto, o para entender este aspecto, nos vamos a basar directamente en la Constitución Política del Estado. En el artículo 7, la Constitución Política del Estado nos menciona que el poder emana del pueblo y que es delegado a través de la consulta mediante la actividad política o mediante las elecciones. Entonces, es el pueblo, la población, la que le da la potestad a la autoridad mediante una elección para que pueda asumir el liderazgo de una sociedad. Por ende, la autoridad debe gobernar no para un grupo social, no para una persona en particular, sino para todo el pueblo, para todo el territorio. El artículo 8 nos habla de los principios éticos morales, de la trilogía, de la importancia de los principios éticos y morales que se deben manejar dentro de nuestra sociedad para poder coexistir de manera armónica. Tenemos la trilogía Inca, por ejemplo, que está reconocida en nuestra Constitución. El Amaquella, Amayuya, Amazúa. Amaquella, no seas flojo o perezoso. Amayuya, no seas mentiroso. Y Amazúa, no seas ladrón. Que en la actualidad, de repente, con leyes más modernas, ya se lo implementa a través de los juzgados. ¿Y cuáles son las instancias encargadas de hacer cumplir estas normas y conductas? Son justamente el órgano ejecutivo, judicial y el órgano legislativo. El Estado boliviano considera la pluralidad que establece la Constitución Política del Estado. Plantea normas morales propias de la cultura originaria campesina para que éstas se practiquen y fortalezcan. Los valores que menciona estimula a la sociedad boliviana a que promueve la igualdad, la equidad y dos aspectos particulares. Entonces, el Estado boliviano reconoce la pluralidad dentro de la Constitución Política del Estado. De la cultura y los conocimientos ancestrales. Es importante hablar de la revalorización de la cultura y sobre todo de los conocimientos ancestrales para identificar que la sociedad actual está atentando contra su propia vida, contra nuestra propia vida,
destruyendo la madre tierra. Es importante empezar a coexistir de manera armónica a partir de los conocimientos ancestrales, de la vivencia ancestral con la madre tierra para poder mantener y cuidar nuestra propia vida o nuestro futuro. El racismo y la discriminación en Bolivia. Sabemos que el racismo es una ideología que coloca a una raza por encima de las demás. Se ha manifestado a lo largo de los años en diferentes actos de discriminación contra la población indígena, incluso desde el Estado. Entonces, el racismo es la diferencia que una persona expresa o se cree superior a otra. En nuestro Estado plurinacional se implementa la ley número 045, que habla justamente, que sanciona o lleva como título contra el racismo y toda forma de discriminación. Entonces, esta es la ley que protege a todas las personas que son víctimas de racismo o de alguna forma de discriminación. Entonces, el Estado está trabajando la manera de poder buscar la coexistencia armónica entre las personas, pero también nosotros como personas, como sociedad, tenemos que contribuir en ello. Tomar en cuenta de que somos únicos, pero no estamos por encima de otros. Somos únicos, pero que podemos compartir con otras personas de manera pacífica y armónica. Como dice la última frase, ante la ley dentro del Estado plurinacional, todos somos iguales. Ya lo que menciona nuestra Constitución en el artículo 1. También la ley número 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Bolivia, somos todos. Bolivia está conformado por una diversidad cultural y por ende Bolivia es rica en cuanto a cultura e identidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente.